¿Y usted qué hace aquí adentro, don Elías? Este no es su lugar. Los trapeadores se quedan fuera, dijo la profesora Catalina Aranguren con una sonrisa ácida y los brazos cruzados frente al pecho. Sus tacones resonaban con autoridad sobre el piso encerado, y la clase entera la observaba, expectante. Don Elías, parado cerca del pupitre del fondo con un trapeador en la mano y una caja con cuadernos olvidados bajo el brazo, tardó unos segundos en reaccionar. No por torpeza, sino porque aquellas palabras lo atravesaban con una familiaridad que dolía más de lo que él mismo se atrevía a admitir. Algunos alumnos rieron por lo bajo. Otros, simplemente bajaron la vista. Él no estaba invadiendo el espacio. Alguien había olvidado materiales y él, como tantas otras veces, se había ofrecido a recogerlos antes de que fueran tirados a la basura. Pero Catalina no buscaba resolver un problema menor. No. Buscaba marcar territorio. Y lo hacía frente a una audiencia que aún no sabía si debía reír o callar. Luna Ríos, sentada en la tercera fila junto a la ventana, no rió. Frunció el ceño, incómoda, como si algo muy dentro de ella se agitara. Pero no dijo nada. No todavía. Lo siento, profesora, solo vine a recoger estos cuadernos que estaban debajo del pupitre del fondo. No quise interrumpir, respondió él con voz baja, pero firme. Pero Catalina no había terminado. Oh, claro, tan dedicado. Tal vez mañana quiera enseñarnos derivadas, añadió con tono burlón, caminando lentamente de un lado a otro frente a la pizarra, como si aquello fuera una escena de teatro y no una humillación real. Elías no respondió. Ni siquiera alzó la vista. Con gestos lentos, colocó la caja sobre la mesa vacía más cercana. Sus manos enguantadas en látex amarillo temblaban levemente, pero no por vergüenza. Era cansancio. Era memoria. Catalina, acostumbrada a dominar con ironía y elegancia, se frustraba ante la ausencia de reacción. Lo que ella quería no era solo ridiculizar, quería que él se encogiera. Quería validarse frente a unos alumnos que la veían como símbolo de sofisticación. El silencio de Elías era desconcertante, porque, incluso callado, permanecía entero. Y eso, para alguien como Catalina, era intolerable. Desde el fondo del aula, un alumno murmuró algo que provocó algunas risas. Don Elías lo oyó, pero no se dio vuelta. La tensión parecía haberse instalado como una niebla densa en el ambiente, y aún así, él se movía con delicadeza, como quien camina entre ruinas sin querer causar más destrucción. Luna, aún en silencio, lo observaba con creciente atención. Recordaba otra escena, semanas atrás, cuando él había ayudado en el patio con una ecuación que nadie había sabido explicarle bien. Había escrito los números con tiza en el borde de un escalón, como si aquello fuera su pizarra. La ecuación quedó grabada no solo en la piedra, sino en su mente. Ahora, ver a ese mismo hombre ser tratado como un intruso en su propio espacio era un golpe silencioso. Y no era la única que lo sentía. Una incomodidad colectiva comenzaba a extenderse, aunque disfrazada entre uniformes planchados y cuadernos abiertos. En ese momento, Elías tomó el balde y se giró para salir, pero antes lanzó una mirada breve a Catalina, no de odio, sino de una extraña compasión. Y en esa mirada, algo empezó a cambiar. No en el poder, pero sí en la percepción. El aula aún no lo sabía, pero acababa de presenciar el inicio de una transformación. Don Elías nunca hablaba de su vida anterior. No porque quisiera ocultarla, sino porque había aprendido que en ciertos lugares, contar demasiado sobre uno mismo era un acto peligroso. En el colegio El Mirador, su identidad estaba limitada a su uniforme azul y a su nombre en la tarjeta plástica colgada del cuello. Pero cada mañana, mientras lavaba los pasillos aún vacíos, su mente regresaba a las aulas de Kinshasa, donde había sido maestro de álgebra durante más de 3 décadas. Allí, con tiza en mano y pizarras desgastadas, enseñaba a niños que lo veían como un faro de sabiduría. Su voz, firme pero cálida, era respetada por todos, incluso por los padres más escépticos. La guerra lo arrebató de esa vida. Una noche, tras una amenaza directa por negarse a manipular resultados de alumnos hijos de militares, huyó con lo que tenía en los bolsillos. Cruzó países, fronteras, idiomas. Perdió amigos, familia y finalmente, su título. En España, el sistema no reconoció su formación. Y así, el profesor se convirtió en conserje. No por falta de capacidad, sino por una burocracia que no sabía ver más allá del papel sellado. Pese a todo,
nunca dejó de enseñar. Cuando algún alumno se le acercaba con una duda sincera, él encontraba la forma de responder, sin invadir, sin imponer. A veces lo hacía dibujando funciones con el agua que escurría del trapeador sobre el mármol pulido. Otras, señalando fórmulas que él mismo había escrito con tiza en la parte trasera del cobertizo, donde casi nadie pasaba. Nunca pedía reconocimiento. Le bastaba con ver en los ojos del niño ese destello de comprensión, ese momento en que una mente se abría. Sin embargo, cada gesto venía acompañado de una tristeza profunda. No por falta de gratitud, sino por el hecho de que, para muchos, él seguía siendo invisible. Había días en que recordaba los premios colgados en las paredes de su antiguo despacho, las cartas de agradecimiento, las sonrisas de sus antiguos alumnos. Aquí, lo más cercano a una sonrisa era el saludo distraído de algún profesor que no sabía su nombre. Aún así, Elías seguía caminando con dignidad. No porque no doliera, sino porque sabía que si se dejaba romper, dejaría de ser útil. Y eso era lo que más temía, que incluso su silencio dejara de tener sentido. Una tarde, Luna Ríos lo sorprendió sentado en la sombra detrás del gimnasio, dibujando gráficos con piedra sobre la tierra. ¿Usted fue profesor alguna vez?, preguntó con una mezcla de timidez y certeza. Elías la miró por un momento sin responder. Luego asintió. En otro continente, en otra vida, dijo. Luna se sentó a su lado sin pedir permiso. Mis padres dicen que los verdaderos maestros no se rinden nunca. Usted todavía enseña, aunque no tenga aula. Esa frase lo desarmó por dentro. No respondió. Solo desvió la mirada al horizonte, donde el sol comenzaba a caer detrás de las montañas. Esa niña, con su uniforme arrugado y la mochila sobre las rodillas, le había dicho algo que ningún adulto se había atrevido a ver, que él seguía siendo un educador. Esa noche, Elías escribió por primera vez en muchos años una fórmula en un cuaderno propio, no para enseñar a otros, sino para sí mismo. Era una ecuación sin números, hecha de silencio y persistencia. Porque en su mundo, enseñar era una forma de resistir. Y resistir, aunque doliera, era su manera de existir. Si esta historia te conmovió, no te vayas sin dejar tu apoyo. El pasado de Elías es profundo, pero su valor lo es aún más. Acompáñanos en el siguiente capítulo para descubrir cómo una verdad silenciada empieza a cambiarlo todo. La mañana del martes amaneció gris, como si el cielo mismo presintiera que algo iba a romperse. Don Elías se encontraba limpiando las escaleras del ala norte cuando Luna se le acercó con un cuaderno entre las manos. Don Elías, ¿podría explicarme esta fórmula? No entiendo por qué el resultado da negativo si todos los valores son positivos. Él se quitó los guantes lentamente, observando la ecuación escrita con trazo apurado. Se agachó a su lado y, con paciencia, dibujó una parábola en el aire, usando solo sus dedos y su voz. Mientras hablaba, otros estudiantes comenzaron a acercarse, primero por curiosidad, luego con preguntas propias. En pocos minutos, el rellano de las escaleras parecía una pequeña aula improvisada. Ninguno de los chicos reía ni jugaba. Escuchaban. Aprendían. Fue entonces cuando Joaquín, el alumno más distraído del curso, dijo algo que congeló el aire. Usted explica mejor que la profesora Catalina. No lo dijo en burla, sino con asombro sincero. Todos rieron con complicidad, no por burlarse de ella, sino porque era verdad. Don Elías no respondió. Solo sonrió con tristeza. Sabía que ese momento, aunque pequeño, tendría consecuencias. Pero algo en su interior ya no podía volver atrás. El jueves, durante la corrección de una prueba, Catalina cometió un error en una ecuación compleja de factorización. Insistió en que su resultado era correcto, desestimando la duda de Luna con impaciencia. No te confundas, eso está bien, dijo, como quien da una orden. Luna la miró a los ojos. No, no está bien. Joaquín intervino desde el fondo. Lo revisamos con don Elías el otro día. Lo resolvió de otra manera, y dio el resultado que aparece en el libro. Catalina palideció. ¿Don Elías? ¿El conserje? ¿Y desde cuándo él es una autoridad de matemáticas?, preguntó en voz alta, buscando reafirmar su control. La sala se tensó. Los estudiantes se miraron entre ellos, esperando que alguien dijera algo. Fue entonces cuando Luna se puso de pie. Desde siempre. Él fue profesor antes que usted siquiera pisara esta escuela.
El silencio fue tan intenso que se podía oír el viento rozando las ventanas. Catalina quiso responder, pero las palabras no salieron. Don Elías, que pasaba por el pasillo con su balde, se detuvo al oír su nombre. Abrió la puerta lentamente y miró la escena. Todos los ojos se volvieron hacia él. Era el momento que nunca había buscado. Pero esta vez, decidió no marcharse. Con pasos firmes, entró al aula. «Buenas tardes», dijo, con una voz serena pero potente. Nadie respondió. Solo Catalina, con los labios apretados, parecía resistirse a la escena. Elías se acercó a la pizarra, tomó un marcador del escritorio y dibujó con rapidez la misma ecuación que había causado la disputa. Sus manos no temblaban. Con calma, explicó paso a paso el proceso correcto, usando ejemplos visuales que los chicos comprendieron al instante. No levantó la voz. No buscó aplausos. Solo enseñó, como si ese fuera el lugar donde siempre debió estar. Cuando terminó, se giró hacia Catalina. «Yo enseñé matemáticas durante más de 30 años. No me dan miedo los errores. Lo que duele es cuando se niega la verdad por orgullo». Nadie dijo nada. Pero esa vez, nadie rió. Los estudiantes comenzaron a aplaudir. Primero Luna, luego Joaquín, después todos. Incluso algunos de los que solían ignorarlo. Don Elías bajó la cabeza con humildad. Catalina salió del aula sin mirar atrás. Y aunque el mundo no cambió en ese instante, algo sí se quebró: el silencio. Elías había hablado. Y su voz resonó más fuerte que cualquier título. Después de aquel día, la escuela no hizo grandes anuncios. No hubo comunicados oficiales ni disculpas públicas. La profesora Catalina Aranguren fue trasladada discretamente a otra institución, y su ausencia fue explicada como una reubicación estratégica. Nadie volvió a hablar del incidente, al menos no entre los pasillos de los adultos. Pero algo sí cambió en el aire. Los estudiantes comenzaron a saludar a don Elías por su nombre, ya no con esa cortesía vacía, sino con respeto genuino. Algunos se detenían a preguntarle dudas antes de las clases, otros dejaban pequeñas notas con ejercicios en la conserjería. Él respondía cada una con precisión, escribiendo en el reverso de hojas recicladas o en los márgenes de hojas sueltas. Nunca volvió a entrar oficialmente a un aula, pero cada viernes por la tarde, cuando el colegio ya estaba casi vacío, un grupo de alumnos se reunía con él en el patio trasero, donde las sombras de los árboles proyectaban formas sobre el cemento. Allí, sin pizarras ni horarios, don Elías enseñaba. No solo matemáticas. Enseñaba paciencia, dignidad y algo que ningún libro podía ofrecer: la fuerza de no rendirse ante la invisibilidad. Él mismo no buscó reconocimiento. No cambió su uniforme, ni pidió un nuevo cargo. Pero caminaba distinto. Más erguido, con un leve brillo en los ojos. Había algo nuevo en su paso, no de soberbia, sino de aceptación. Por las mañanas, al limpiar los corredores, tarareaba viejas melodías en lingala, su lengua natal, como si de pronto las paredes del colegio fueran capaces de escucharlo de verdad. Luna y Joaquín seguían siendo sus oyentes más constantes, pero poco a poco otros estudiantes se sumaron. Incluso algunos profesores, al pasar, se detenían un segundo más que antes, observando la escena sin intervenir. No sabían cómo actuar, y Elías no exigía nada. Él ya había ganado algo más valioso: ser visto. No por todos, pero por aquellos que realmente importaban. Y eso era suficiente. A veces, por las noches, sacaba su viejo cuaderno de Kinshasa y leía anotaciones de otros tiempos. En una página ya amarillenta, escribió una frase que no necesitaba explicación: «Nunca dejé de enseñar. Solo me apagaron el nombre de la puerta». Un día, Luna llegó con una sorpresa. Le entregó una caja envuelta en papel craft, con una cinta azul. Adentro, había una pequeña placa de madera tallada a mano. Decía: «A nuestro verdadero maestro». Don Elías sostuvo el objeto por unos segundos sin decir palabra. Luego, la colocó cuidadosamente en la repisa metálica donde guardaba sus guantes. No lloró. No lo necesitaba. Ya no. Al día siguiente, más de 20 estudiantes se presentaron en el patio trasero, incluso algunos de grados superiores. Se sentaron sobre el suelo, cuadernos en mano, esperando. Elías sonrió. El mundo seguía siendo desigual. La burocracia aún negaba su título. Pero dentro de esos rostros atentos,
Él había recuperado lo esencial, su propósito. Porque enseñar no era una profesión, era su forma de existir. Y nadie podía quitarle eso. Ni papeles, ni desprecios, ni silencios. Solo quien vive para levantar a otros conoce el verdadero valor de estar de pie. Y don Elías, aunque el mundo no lo supiera, nunca había estado más alto. ¿Esta historia tocó tu corazón? Ayúdanos dejando un like y compartiéndola con alguien que necesite recordar que la dignidad no se pierde, solo espera ser vista. Gracias por acompañarnos hasta el final.